El saber proscrito, por Alice Miller. 3. 1. El fatal letargo de la humanidad. 2. Matar por la inocencia de los padres. Cuanto más claramente me expreso, más aprendo de las reacciones ajenas. Algunas reacciones constituyen para mí un desafío y me incitan a avanzar en mis reflexiones y dotarlas de mayor precisión. Así me ha sucedido con las frecuentes apelaciones a la inocencia de los padres, que se pueden resumir más o menos como sigue. ¿Cómo puede usted decir que los padres que maltratan a sus hijos por pura desesperación son culpables? Usted misma ha descrito que los padres actúan bajo el imperativo de traspolar a sus hijos los traumas inconscientes de su infancia, y que por eso los maltratan y descuidan y abusan sexualmente de ellos. Semejantes argumentos me han hecho ver la necesidad de dar un paso que no me atreví a dar en mis primeros libros. Me baso en una elemental noción que nadie puede poner en duda. Cualquier persona que destruya vida humana es culpable. Esta noción se ve reflejada en nuestra legislación. En aplicación de ese principio se condena a largas penas de prisión y nadie me contradecirá si lo califico de fundamento ético general de nuestra sociedad. Si a continuación de cualquier, en el lugar de persona, añadiéramos diversas denominaciones profesionales, la frase no perderá su validez, excepto quizá en el caso de las profesiones de político o general del ejército, ya que a los integrantes de sus gremios se les permite sin más enviar a otras personas a la muerte sin tener que cargar con la responsabilidad. Pero en tiempo de paz no está permitido destruir vida humana, y tal delito está castigado. Con una excepción, a los padres les está permitido destruir impunemente la vida de sus hijos. Aunque tal destrucción se repite por regla general en las generaciones siguientes, no está prohibida. Lo que está prohibido es llamar a eso un escándalo. Ese tabú me impidió durante largo tiempo ver con claridad la culpabilidad de los padres y formularla. Pero lo que más temía era verme obligada a poner en tela de juicio a mis propios padres, porque como se me hizo evidente, durante toda mi vida me había acompañado el miedo al sentimiento que despertaría la conciencia de mi situación infantil, el sentimiento de haber dependido de unos padres que no tenían ni remota idea de las necesidades de su hija, ni de su propia responsabilidad. Yo siempre encontraba abundantes explicaciones para todo lo que ellos habían hecho o dejado de hacer. Con ello pretendía evitar tener que preguntar: ¿por qué me tratasteis así? Madre, ¿por qué no me protegiste ni te preocupaste de mí? ¿Por qué hiciste caso omiso a mis mensajes? ¿Por qué tus versiones de mí tenían más peso que la verdad? ¿Por qué nunca me pediste perdón ni confirmaste jamás mi manera de ver las cosas? ¿Por qué me acusabas y me castigabas por cosas que, con toda claridad, habías provocado tú? De niña no había podido formular todas esas preguntas, y más tarde, ya adulta, conocía las respuestas o creía conocerlas. Me decía a mí misma: mi madre tuvo una infancia difícil, y para poder reconciliarse con esta, tuvo que olvidar muchas cosas e idealizar a sus padres. Mi madre, como todo el mundo en aquella época, creía en la educación. No sabía nada de mis sufrimientos, porque su propia historia personal la había hecho insensible a las peculiaridades del alma infantil y porque la sociedad la reafirmaba en su creencia de que el objetivo de la educación era hacer de los niños robots conformistas, a costa de la aniquilación de sus almas. ¿Se puede culpabilizar a una mujer que actuó en la escasa medida de sus posibilidades? Hoy pienso que no solo se puede, sino que debe hacerse para que salga a la luz lo que les sucede a los niños día a día y para que las madres infelices consigan percibir de una vez por todas lo que les sucedió durante su infancia. El miedo a culpabilizar a los padres refuerza el status quo y asegura la ignorancia y la perpetuación de los malos tratos a los niños. Es necesario romper ese peligroso círculo vicioso. Son precisamente los padres que desconocen la realidad los que se convierten en culpables. A los padres conscientes no les pasa eso. A veces las madres hacen enfurecer a sus hijos o les causan daño. Solo un niño al que no se hiera ni maltrate será capaz de hacérselo saber a su madre, mediante palabras o señales.
Yo carecía de esa posibilidad. La menor resistencia por mi parte me habría acarreado los peores castigos, y no solo me había obligado a callar, sino también a reprimir mis recuerdos y asesinar mis sentimientos. Mi madre no se daba cuenta de nada, y seguía aplicando tranquilamente sus métodos, constatando su eficacia y considerándolos, por tanto, correctos e inofensivos. Jamás temió mis reacciones. Esperaba de mí que le perdonase todas sus injusticias y no le guardase rencor. Yo me sometía a todo ello, como habría hecho cualquier otro niño en mi situación. No me quedaba otra opción. Mi padre esquivaba todo enfrentamiento con mi madre y era incapaz de ver lo que sucedía delante de sus ojos. Al contrario que mi madre, nunca se dedicó apasionadamente a educarme, y en los escasos momentos en que estábamos juntos me daba incluso un poco de calor y ternura, pero nunca tomó partido de mis derechos. Jamás me hizo sentir que yo poseyera derecho alguno. Jamás confirmó mi manera de ver las cosas, ni reconoció la crueldad de mi madre. Siendo niña no pude decirle a mi padre nada de eso, porque yo no lo percibía en un nivel consciente. ¿Cómo podría yo haber notado que él eludía por completo sus responsabilidades de padre? Lo único que me quedaba era la consoladora idea de que su cálida mano me protegía de todos los peligros de la vida, y de que nada podría sucederme mientras yo caminara a su lado, cogida de su mano. Me aferré durante décadas a esa idea para no tener que reconocer que aquella mano simbolizaba el buen recuerdo de mi relación con una persona, mi padre, que murió tempranamente, pero nada más. Pero si mi padre hubiera tenido el coraje de ver lo que me sucedía y de defenderme, mi vida habría transcurrido por muy diversos caminos, por muy distintos caminos. Me habría atrevido a confiar en mi propia manera de ver las cosas y a protegerme mejor a mí misma, en lugar de dejar que personas ignorantes me hicieran daño como me lo había hecho mi madre. Me habría atrevido a reaccionar, sirviéndome de mi instinto, a los mensajes de mis hijos recién nacidos, en lugar de dejarme cohibir por enfermeras que lo sabían todo. Pero para ello, habría debido tener, siendo niña, la oportunidad de revivir mis sentimientos, de no tener que reprimirlos, de manifestarlos y de asumir mis derechos. Algunas personas reaccionan ante estas verdades con la siguiente frase: cada ser humano tiene su propio carácter. No se le puede reprochar a los padres sus peculiaridades, haciéndoles responsables de todas las miserias del niño. Pero lo que he descrito más arriba no tiene nada que ver con rasgos de carácter individuales. Más bien se trata de una actitud universal frente al niño, la cual solo se explica por la represión de los sufrimientos de la propia infancia y que es posiblemente cambiar. Y que es perfectamente posible cambiar. Todo ser humano tiene la libertad de suprimir sus propios mecanismos de represión y de abrirse a nuevas informaciones. Informaciones sobre las necesidades de los niños, sobre la vida emocional de estos y sobre los peligros que conlleva la destrucción de los sentimientos infantiles. Así pues, no se puede dejar de lado la cuestión de la culpabilidad. Quiero asumir expresamente mi postura ante esa cuestión y no eludir más el esclarecerla. Este esclarecimiento viene siendo necesario desde hace mucho tiempo, pero probablemente solo empieza a ser posible ahora, cuando ya existen jóvenes cuya infancia ha transcurrido de modo más positivo, y por esa razón no son necesariamente víctimas del temor a poner en tela de juicio a sus padres. Cuando hoy hojeo mis primeros libros, me doy cuenta de que en ellos intenté una y otra vez evitar ser acusada de culpabilizar a los padres. Una y otra vez indiqué que había que conceder al paciente el pleno derecho a vivir y expresar sus sentimientos de indignación, ira y furia contra sus padres. Pero al mismo tiempo añadía siempre que no podía hacerles a esos padres reproche alguno, pues no era a mí a quien habían educado, manipulado y robado la vida. Todo eso se lo habían hecho sus propios hijos. Hoy no lo veo de esta manera. Sigo sin estar empeñada en hacer reproches a los padres de otras personas, pero ya no temo concebir y manifestar la idea de que algunos padres se convierten en culpables ante sus hijos, a pesar de que actúan forzados por un imperativo interior y a consecuencia de lo trágico de su propio pasado. No consigo imaginarme a asesino o delincuente alguno que no actúe impulsado por un imperativo interior.
Pese a ello, son culpables si destruyen o mutilan vida humana. La jurisprudencia reconoce las llamadas circunstancias atenuantes cuando se comprueba que en el momento del crimen el reo no estaba en plena posesión de sus facultades mentales. Pero la motivación del criminal y sus miserias personales son una cosa, y el hecho de que aquellas costasen la vida a uno de varios seres humanos, otra muy distinta. A diferencia de la práctica judicial, reconozco en todo asesinato no cometido en defensa propia, sino en la persona de seres inocentes que actúan en sustitución de algo, la expresión de un imperativo interior, del imperativo de vengarse de graves malos tratos, abandonos y situaciones de desconcierto de la infancia, sin que se haya suprimido el mecanismo de represión que oculta los sentimientos provocados por esas situaciones. Tales imperativos se esconden también tras los fríos cálculos de algunos asesinos. Eso se puede ilustrar en el siguiente ejemplo. En 1984, la National Public Radio de Washington me rogó que le concediera una entrevista. La periodista leyó previamente mis libros y acudió bien preparada, entendiendo en apariencia todo lo que yo decía. Solo tuvo dificultades con mi afirmación de que nadie cometería un crimen si fuera capaz de sentir los malos tratos a los que se le sometió durante su propia infancia. Precisamente las personas que pueblan las cárceles, añadí, no son capaces de revivir la historia de su infancia, por lo terrible que fue y porque no han encontrado a nadie que les apoye en tal intento. El relato de la vida de Jurgen Bartsch, que comenté y cité en Por tu propio bien, solo fue posible porque el periodista Paul Moore se acercó a Bartsch, se ganó su confianza y supo despertar en él los sentimientos del niño maltratado que fue. En todos los demás casos similares, el asesino es capaz de recordar los hechos, incluso de describirlos y publicar libros sobre los tormentos de su infancia. Pero lo hace sin sentimiento, sin sentirse interiormente implicado, como si se tratara de otra persona, de un desconocido. Justamente por eso sigue hallándose bajo el imperativo de buscar nuevas víctimas para su rabia reprimida, latente e inalterada. Ni la más larga pena de prisión es capaz de cambiar esa dinámica interna, porque los impulsos tienen su origen en la infancia y pueden sobrevivir incluso 60 años sin transformarse, a menos que se produzca un encuentro con otra persona que sepa despertar los sentimientos congelados, ayudando así al individuo a liberarse, por lo menos parcialmente, de esos perpetuos impulsos. A aquella periodista norteamericana le dije que para comprobar mi tesis bastaría con hablar con presos y pedirles datos acerca de su infancia. Presumiblemente todos, sin excepción, hablarían de un padre severo que los castigaba a menudo, por supuesto pegándoles, pero solo porque ellos eran malos y se lo merecían. A la madre, en cambio, la describirían en la mayoría de los casos como una mujer cariñosa y aducirían circunstancias externas, como por ejemplo la pobreza, para justificar las crueldades a las que se les sometió. Aunque a la periodista le costó aceptar el mecanismo de la represión como explicación de los crímenes, me hizo saber que las estadísticas confirman mis afirmaciones. Según ellas, el 90% de los internos de las prisiones norteamericanas fueron maltratados durante la infancia. Repliqué que estaba convencida de que no eran el 90%, sino el 100%. El 10% restante no solo reprimen sus sentimientos, sino que además niegan los hechos. Naturalmente, es posible que los primeros malos tratos no provengan de los padres, sino de las inhumanas prácticas de obstetricia frecuentes en nuestros hospitales. Esto es difícil de comprobar en los casos concretos, pero un niño al que se somete durante el nacimiento a graves traumas o en la incubadora al aislamiento de todo contacto humano puede desarrollar muy tempranamente síntomas que le hacen aún más difícil recibir el amor de sus padres. Pero es del todo impensable que una persona que desde el principio obtenga de los adultos amor, ternura, cercanía, orientación, respeto, sinceridad y protección pueda convertirse más adelante en un asesino. ¿Es realmente posible que la explicación sea tan simple?, me preguntó mi interlocutora. Sí, es muy simple. Y sin embargo, la mayoría de las personas tiene dificultades para aceptarla, porque el acceso a esa sencilla verdad está bloqueado por las experiencias dolorosas sufridas en la infancia.
Por eso prefieren creer en teorías que suenan muy complicadas, pero que tienen la ventaja de ahorrarnos esos sufrimientos. Como consecuencia, millones de presos, sin nadie que les ayude, cumplen absurdamente sus condenas sin que nada en ellos cambie. Y así se mantiene en funcionamiento la maquinaria que, entre otras cosas, sirve para que la culpabilidad de los padres de estos presos quede encubierta. Pero, ¿qué pasa?, inquirió la periodista, cuando una persona descubre, mediante la terapia, lo que sus padres le hicieron. ¿No puede ocurrir que quiera entonces matar a sus padres? Y que así, ese despertar de los sentimientos reprimidos no constituya una garantía contra el asesinato? No, respondí. Puede ser que esa persona quiera matar a sus padres, pero no lo hará. En primer lugar, porque los sentimientos despertados le harán sentir también el despertar de la vida en su interior, y no querrá arriesgarse a perder eso. Pero hay otro motivo más. Los sentimientos en los que se descubre un vínculo con vivencias de la infancia están sujetos a la ley de la transformación. Con el tiempo cambian y dejan paso a nuevos sentimientos. El odio a los padres permanece inalterado mientras no se sea capaz de sentirlo, porque se tiene miedo a ese odio, y uno mismo se culpabiliza y teme la venganza de los padres. Pero si se consigue vivir conscientemente ese miedo con todas sus consecuencias concomitantes y se desprenden las conexiones con la infancia, se deja de ser capaz de sentirse culpable de algo que han hecho otras personas. Esa liberación reduce el odio. Cuando nos despedimos, ya no estaba muy segura de que mi interlocutora hubiera encontrado en mi exposición la respuesta que buscaba, pero la cinta de cassette redactada que me envió me mostró que me había entendido bien. La periodista había intercalado en nuestra conversación diversas entrevistas con víctimas de malos tratos y una entrevista que se hallaba desde hacía años en los archivos de su emisora con un asesino. Se trataba de un hombre que había matado a 360 mujeres. Ya en su momento, al periodista responsable de la entrevista le había llamado la atención el hecho de que aquel hombre hablara de sus asesinatos sin sentirse emocionalmente implicado, pero el significado de aquella falta de sentimientos no se le reveló hasta conocer mis tesis. En sus respuestas, el asesino refería que su madre era prostituta y que le pegaba cada vez que me cruzaba en su camino. Algunas veces había estado a punto de matarlo. Aquella madre no quería un niño, sino una niña, y obligó a su hijo a llevar, hasta los 7 años, ropa de niña y el pelo largo. Cuando la maestra le cortó el pelo, su madre, enfurecida, habría querido matarla a palos. A la pregunta, ¿qué sentía usted cuando cometía sus asesinatos?, el preso respondió, nada. Salía de su casa cada día para matar a una mujer como quien acude a su puesto de trabajo. El periodista le preguntó si creía que aquella infancia difícil podía tener alguna relación con sus crímenes. No, ¿qué va?, respondió el preso con plena convicción. Y, por primera vez, con cierto sentimiento, no puedo culpar a mi madre de lo que he hecho yo. Ese hombre reprimió tan profundamente su pasado que en toda su vida no ha tenido un solo sueño. A los 14 años mató a una chica de su misma edad. Era la primera vez. Presumiblemente pretendía destruir a la niña que su madre había deseado tener en su lugar. Asesinaba impulsado por la simple y comprensible desesperación de no poder, en ningún caso, ganarse el amor de su madre, ya que era un niño y no una niña. Si la madre hubiera esperado de él otra cosa, quizás él habría conseguido satisfacerla, pero la vida no le dio esa oportunidad. El niño es capaz de todo con tal de obtener el amor de su madre, pues no puede vivir sin ese amor. Y ese niño, que solo recibió odio de una madre que quizás a sus ojos tenía mucho amor para vender, buscó una manera de obtenerlo. Quizás se sintió impulsado a matar a la chica simplemente para ser objeto de atención. No sabemos nada acerca de todo eso. Solo él podría habérnoslo dicho, si hubiera tenido la posibilidad de sentir, de llorar, de soñar. Pero no la tenía. Su alma estaba enclaustrada y su único lenguaje era el asesinato. ¿Quién es, pues, culpable de la muerte de esas 360 mujeres? Por supuesto, el asesino adulto, pero no solo él. En la medida en que estemos dispuestos a reconocer las conexiones, no podremos decir que su madre está libre de culpa. El asesino dice,
Mi madre no tiene ninguna culpa de lo que yo he hecho, y la sociedad le da la razón. Yo soy de la opinión de que esa madre hizo de su hijo un asesino, porque aunque él no lo sepa, aunque la sociedad y ella misma no lo sepan o no quieran saberlo. Precisamente en esa ignorancia radica el peligro. Para evitar en el futuro comportamientos irresponsables es necesario advertir claramente ese riesgo. Estas reflexiones son tan obvias, tan triviales, que resulta difícil imaginarse que alguien no ponga resistencia a la correspondiente tarea de concienciación. Y sin embargo, dicha resistencia existe, en especial entre los padres, quienes están verdaderamente necesitados de esa concienciación. ¿Por qué? Si a los padres, piensa uno, les sería de mucha ayuda saber hasta qué punto dañan inconscientemente a sus hijos, así podrían corregirse en el futuro. Con todo, los padres que más provecho pueden sacar de una información correcta sobre la vida emocional de los niños son, ante todo, los que en su propia infancia no fueron seriamente dañados. Y, por desgracia, son una minoría. La mayoría de los padres se hallan desde su infancia en una especie de jaula emocional y solo esperan poder dar rienda suelta, por fin, a su rabia, a su vieja rabia inconsciente acumulada. La única puerta que conduce fuera de esa jaula son los hijos, pues estos son las únicas personas a las que, bajo el pretexto de la educación, pueden pegar, insultar y humillar como sus padres lo hicieron con ellos en su día. Resulta trágico que la persona que se halla enjaulada y ve una sola puerta de salida no sea capaz de renunciar a ella. Permanecerá ciega y sorda a toda información razonable, en tanto no existe una ley que cierre definitivamente esa puerta. Si la legislación prohibiese a los padres descargar en sus hijos la rabia que sienten hacia sus propios padres, tendrían que buscar otras salidas y las encontrarían. Sin duda, sería imposible. En ese supuesto, que el reencuentro con la propia historia no fuese doloroso. Pero ese dolor, como está comprobado, es saludable y no destructivo. Si una madre se hallara en condiciones de sentir el daño que hace a su hijo, descubriría que a ella también le hicieron daño en su día y podría liberarse de sus impulsos de repetir la historia. Pero la educación y la religión le prohíben sentir lo que le pasó en su infancia y le impulsan a hacerse culpable ella misma a su vez. La negativa a reconocer las consecuencias de los daños y heridas sufridos por los niños está extendida a lo largo y ancho de la sociedad. Desde hace milenios, todas las instituciones religiosas predican a sus creyentes el respeto a los padres. Esas exhortaciones no serían necesarias si las personas crecieran rodeadas de amor y respeto, pues en tal caso reaccionarían con un respeto natural ante todo lo que recibieran de sus padres. Si uno no tiene ningún motivo para respetar a sus padres, es lógico que haya quien quiera obligarle a hacerlo. Y esa presión tiene un efecto peligroso. Toda crítica a los padres se califica de pecado y provoca por ello fuertes sentimientos de culpabilidad. A los padres, aunque estén muertos, hay que perdonárselos todo. Así que son los niños quienes pagan los platos rotos. El hecho de que esto se considere moralmente correcto no hace sino aumentar lo escandaloso del asunto. Se sacrifican vidas futuras para asegurar un respeto compulsivo hacia personas que no lo merecen, porque abusaron gravemente de su poder cuando sus hijos eran pequeños y confiaban en ellas. A pesar de esto, los seres humanos, en casi todas las culturas, acatan ese mandamiento. Hindúes, vietnamitas, chinos, árabes y africanos me cuentan una y otra vez las mismas historias. Nos pegaban para que aprendiéramos a respetar a nuestros padres. Lo que los padres hacían y decían era sagrado. Algunos añaden, nosotros también debemos educar a nuestros hijos en el respeto a los padres, para que no se conviertan en salvajes. Solo en raras ocasiones se dan cuenta de que, al igual que los blancos, al pegar a sus hijos crean bombas de relojería y provocan salvajismo. Cierta vez, en una reunión en Londres, un estudiante de psicología negro me dijo, desde el primer momento fui maltratado física, psíquica y sexualmente. ¿Y cómo ha conseguido usted darse cuenta de ello?, le pregunté. Lo comprendí gracias a sus libros, y ahora lo veo en todas partes, en todas las personas que me rodean. Pero todos, negros y blancos, dicen que estoy equivocado. Nuestros padres afirman que aprendieron la crueldad de los blancos, y niegan así la parte de responsabilidad de sus propios padres. Quien no es escarmiente y castiga a su hijo, no lo ama. Leemos en los libros de Salomón.
Esa supuesta sabiduría se halla hoy tan extendida que no es raro oír el proverbio: quien bien te quiere, te hará llorar. Incluso Kafka, que tenía un oído muy fino para las falsedades, afirmó una vez, según un testigo: el amor se presenta a veces con el rostro de la violencia. Me parece poco probable que ese testigo citara correctamente a Kafka, pero al fin y al cabo, Kafka, como todos nosotros, se forzaba a sí mismo a contemplar la crueldad como amor. ¿Es acaso posible ser cruel por amor? Semejante falsedad nos saltaría a la vista rápidamente si no estuviéramos acostumbrados a ella desde pequeños. La crueldad es lo contrario del amor, y sus efectos traumáticos no se ven disminuidos, sino reforzados, cuando se la presenta como señal de amor. En un libro escrito en 1985 por el periodista norteamericano Phil Donahue, se halla el siguiente pasaje: ¿qué deben hacer, pues, los padres? ¿Significa todo esto que no debemos darles jamás a nuestros hijos unos azotes en el trasero? Sin duda no queremos convertirlos en ladrones por culpa de una disciplina demasiado severa, pero por otro lado no queremos que crezcan indisciplinados. ¿Existe alguna manera de castigar a un niño sin causarle daños emocionales? ¿Es en verdad la sensibilidad infantil a los castigos corporales tan alta que haya que clasificar incluso el mal de becachete entre los traumáticos malos tratos que pueden hacer del niño un delincuente o un neurótico sin remedio? ¿Es posible disciplinar físicamente a un niño sin tener que arrostrar por ello terribles sentimientos de culpabilidad? No todos los estudiosos del comportamiento humano están de acuerdo con Miles en que los castigos tengan inevitablemente un efecto destructivo, aun en el caso de que se los aplique en el contexto de una relación presidida por el amor. Por ejemplo, Jerome Kagan, de la Universidad de Harvard, opina que los niños son completamente capaces de aceptar castigos, sin por ello desarrollar en la edad adulta una tendencia a comportamientos violentos. Para él, la actitud de los padres, a excepción de casos extremos de malos tratos, no es tan importante como la interpretación de esa actitud por parte del niño. Según Kagan, el castigo corporal puede provocar comportamientos delictivos, criminalidad, drogadicción, etc. Solo en el caso de que el niño lo interprete como injusto y no como expresión del deseo de los padres de ayudarle a convertirse en un adulto de provecho. Efectivamente, muchos estudiosos, según Kagan, exageran el papel de los padres en lo referente a las causas del comportamiento violento de los hijos, aunque toma decididamente postura contra los castigos y los abusos sexuales ejercidos por los progenitores. Tiene gran confianza en la capacidad del animal humano de sobrevivir a una infancia traumática y convertirse en un miembro responsable de la comunidad o de la sociedad. La típica reacción de los padres que descubren en sus hijos comportamientos antisociales es sentirse culpables. Se preguntan: ¿en qué me he equivocado? Según Kagan, la respuesta es probablemente nada. En su opinión, la tesis de que todo adolescente que le roba el bolso a una anciana no ha recibido de su madre suficiente amor resulta demasiado simple. Aunque este texto parece partir de la cuestión de cuáles son los comportamientos de los padres que pueden traumatizar de modo permanente a los hijos y pretende, en apariencia, expresar la preocupación del autor por el bien de estos, su encadenamiento de ideas muestra que, por el contrario, solo es en el fondo un intento de liberar a los padres de sus justificados sentimientos de culpabilidad. Se asegura que nada de lo que hacen encierra un peligro. Según el autor, el niño no sufre daño alguno si sabe que se le atormenta en nombre del amor y por su bien. Basados en falsedades, este tipo de bálsamos para las malas conciencias se sirven de las afirmaciones de expertos y satisfacen, por supuesto, los deseos de todos los padres que no están dispuestos a cuestionar su propio comportamiento. Pero, ¿son necesarios esos bálsamos? ¿No hay otras posibilidades? ¿No se les podría explicar franca y abiertamente a los padres por qué traumatizan a sus hijos? Aunque no todos, sin duda, algunos dejarán de hacerlo. Pero con toda seguridad no dejarán de torturar a sus hijos si se les dice, como se les decía a sus propios padres hace 30 años, que si se quiere al niño, una bofetada más o menos no perjudica. Esta idea, a pesar de la contradicción que contiene, pasa sin problemas de una generación a otra porque estamos acostumbrados a ella.
Pero el amor y la crueldad se excluyen mutuamente. No se abofetea por amor, sino porque cuando éramos criaturas indefensas se nos abofeteó en situaciones similares y se nos forzó a entender eso como un signo de amor. Permanecemos sumidos en ese error durante 30 o 40 años y, llegado el momento, se lo transmitimos a nuestros propios hijos. Eso es todo. Al venderle al niño ese error como verdad, se crean nuevos errores, los cuales hallan reflejo en el pensamiento de determinados expertos, pese a lo cual no dejan de ser errores. Si, por el contrario, somos capaces de reconocer ante el niño nuestros errores y de pedirle disculpa por nuestra incapacidad de dominarnos, no crearemos más errores. Si una madre es capaz de hacer comprender a su hijo que en ese momento concreto olvidó que lo quiere porque se hallaba dominada por sentimientos que no tenían nada que ver con él, el niño entenderá la situación, se sentirá respetado y podrá orientarse en su relación con la madre. Ciertamente no se puede obligar a nadie a amar a sus hijos, pero nadie está forzado a comportarse con hipocresía. No sé si en el mundo animal existe la hipocresía. En cualquier caso, jamás he oído que los animales crezcan oyendo que deben ser atormentados casi hasta morir para convertirse en animales decentes y disciplinados. La bien intencionada pero ingenua confianza de Kagan en la capacidad del animal humano de sobrevivir sin sufrir daños a una infancia traumática, ignoro por completo el fatal, destructor y nefasto carácter de esos traumas. Muchas comparaciones entre la agresión humana y el animal ignoran también el hecho innegable de que, ante cosas como el poder destructivo nuclear de la humanidad y la disposición a destruir, de la que, entre otros, dieron prueba Hitler y Stalin, todas las amenazantes fauces animales del mundo parecen inofensivas. ¿Es posible que haya catedráticos de Harvard que no sepan eso? Desde luego, si su confianza en la inocuidad de los traumas infantiles lo basan en las opiniones de sus abuelas, jamás aprenderán nada de los hechos, pues esa confianza permanece, por lo que se ve, invariable durante toda la vida. Pero, en vista de los graves errores que produce y de la peligrosa hipocresía que sustenta, esa confianza no es en absoluto inofensiva. Son precisamente esas reacciones ante los traumas infantiles generalmente ignorados las que amenazan en la actualidad a nuestro mundo.